Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora de la tarde. Es un privilegio de parte del Señor poderles saludar en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecemos a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede de poder estar con vida todavía y de poder glorificar y bendecir su nombre maravilloso. Gracias al Señor por la vida de cada uno, por la presencia que nuestro Dios Todopoderoso siempre nos muestra a cada una de nuestras vidas. Quiero poner en las manos del Señor este programa y pedirle a nuestro Dios que siempre nos bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, le doy gracias en el nombre de Jesús por darme la oportunidad, Señor, de poder dirigirme, Dios mío, a la audiencia. En el nombre de Jesús le rogamos que en su divina presencia y misericordia pueda llenar, Señor amado, con tus bendiciones maravillosas a cada uno, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones para cada uno de los amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora de la tarde. Es un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y agradecerles también a cada uno de aquellos que se han puesto en contacto con nosotros para poder estar intercediendo por cada uno de ustedes a través de nuestras oraciones, sabiendo de que nuestro Dios Todopoderoso, Él es el que tiene el control de cada una de nuestras vidas y Él es el que nos responde, nos contesta a nuestras peticiones, ya que nuestro amado Salvador, Él siempre tiene el poder para poder obrar sobre cada una de nuestras vidas. Así es que un saludo muy cordial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta hora de la tarde, pues, quiero leer la palabra del Señor y poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes, de la audiencia, de los oyentes que siempre nos están allí escuchando a través de este medio. Quiero leer la palabra del Señor en esta oportunidad y vamos a tomar unos versículos de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 22 y el versículo 23. Vamos a leer este pasaje de la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Esta es la palabra del Señor. Quiero meditar en esta tarde con el pensamiento: obstáculos para conocer a Dios. Obstáculos para conocer a Dios. Bueno, yo quiero que podamos comprender en esta hermosa tarde lo que es este pasaje de la palabra del Señor. Sabemos que todos los seres humanos tenemos necesidad de Dios. No hay un tan solo ser humano sobre la faz de la tierra que no necesite de la presencia del Señor. Todos tenemos la necesidad y la obligación a la vez de conocer a ese Dios creador y que a través de la Escritura, por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nos ha mostrado el plan de salvación a cada uno de los seres humanos. Pero las personas en este mundo están enredadas en tantos quehaceres, en tantas dificultades, en tantas cosas por hacer,
que muchas veces hay obstáculos en la vida que les impiden conocer al verdadero Dios y tener un encuentro personal con ese Dios creador del universo para que puedan obtener la salvación y la vida eterna. El apóstol Pablo, que había llegado a esta ciudad de Atenas, estaba observando que las personas en aquel lugar de alguna manera eran muy curiosos, porque ellos siempre estaban tratando de aprender algo nuevo. Ellos querían saber muchas cosas que no conocían. Y mientras el apóstol Pablo entró a aquella ciudad a predicar el evangelio, en cada lugar que iba pasando, él iba viendo que había un altar de los diferentes dioses a los cuales aquellos hombres de Grecia confiaban. Pero llegó un momento donde llegó a un lugar que estaba una inscripción que decía al Dios no conocido. Esto le llamó la atención al apóstol Pablo, que estaba en un altar que no tenía ninguna imagen, sino que estaba esta inscripción que decía al Dios no conocido. Ahora bien, es increíble que después de más de 2000 años de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todavía hayan personas que no conocen a ese Dios creador. Es increíble que más de 2000 años de esta predicación, todavía en el mundo existan miles de personas que no conocen a Dios. Miles de personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Que una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Conocen muchas personas la obra redentora de nuestro Señor Jesús, pero no conocen al Redentor. Personas que conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Hay muchas personas, lastimosamente, que están en la misma condición en nuestros tiempos, así como las personas de Atenas, adorando a un Dios desconocido, cumpliendo requisitos y tradiciones, pero sin tener una relación personal con el Señor. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es tener un encuentro personal con el Señor, tener una relación personal con ese Dios todopoderoso. Dios es un Dios que se revela al hombre. Nuestro Dios nunca ha sido un Dios oculto. El Señor siempre ha hecho el mayor esfuerzo para que el hombre conozca y pueda tener una relación con Él. En Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 y 2 nos dice la siguiente manera la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que aquí la palabra del Señor nos está diciendo que Dios, habiendo hablado en tiempo pasado por los profetas, ahora el Señor nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, en quien se ha revelado la verdadera esencia de nuestro Dios todopoderoso. Dios se ha revelado al hombre por medio de su creación. En el Salmo 19:1 nos dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que el Señor en el tiempo pasado habló al ser humano por medio de los profetas. Por medio de los escritos el Señor se ha revelado al ser humano. Pero su máxima demostración de la idea de Dios de revelar su naturaleza a nosotros, los seres humanos, es por medio de Jesucristo, su Hijo amado. En Jesús nosotros podemos ver al Padre. Quien ha conocido a Jesús, conoce al Padre, porque así lo dijo el Señor. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos, dice el Señor, a través de la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, yo quiero que en esta tarde veamos por qué hay personas que adoran a un Dios que no conocen. Quiero que veamos qué es lo que pasa con aquellas personas que los lleva a no conocer a Dios. ¿Cuáles son esos obstáculos que a las personas no les permite conocer al verdadero Dios? En primer lugar, veamos cuál es el primer obstáculo que las personas tienen para no conocer al verdadero Dios. Déjeme de aclararle algo. Cuando yo digo que hay personas que no conocen a Dios, no solamente me estoy refiriendo a aquellas personas que no están dentro de una congregación, porque hay miles de personas dentro de las congregaciones que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y que cada una de estas personas están como aquellas personas que estaban en Atenas, donde el apóstol Pablo llegó, que estaban adorando a un Dios que no conocían. Entonces, muchas veces dentro de la iglesia hay miles de personas en el mundo entero personas que están adorando a un Dios que no conocen. Y quiero que veamos por medio de esta palabra por qué hay personas que no conocen a ese Dios aunque estén dentro de una congregación, pero no han tenido un encuentro personal con Él, puesto que no lo conocen. Saben que existe Dios, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor. El primer obstáculo que encuentro en la palabra del Señor es la idolatría. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 17, nos dice el Señor de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En esta oportunidad, el apóstol Pablo, que estaba en Atenas, estaba viendo que todas las personas que estaban ahí se habían sometido a un sistema de idolatría. Y este sistema de idolatría les impedía, era un obstáculo para conocer al verdadero Dios. Hablando de idolatría, esto ha venido a ser durante toda la historia del ser humano, que esto sea un obstáculo para conocer al verdadero Dios, porque un ídolo lo que hace es obstaculizar para que las personas no puedan ver al verdadero Dios. Entonces, la idolatría se viene a convertir en un obstáculo para que las personas no conozcan al verdadero Dios. Pero ¿qué es la idolatría? Y no solo estoy hablando de aquellas imágenes, sino que hay muchas cosas que las personas pueden poner por idolatría. Es decir, todo aquello que se interponga entre Dios y nosotros, eso se llama idolatría. Toda aquella cosa, objeto o lo que sea que se interponga entre nosotros y Dios, a eso se le llama idolatría. Los atenienses tenían tantos dioses que no habían conocido al verdadero Dios. Igualmente, hoy en día hay mucho cristiano que en su vida tiene muchos dioses, y esto no les permite que tengan una relación muy personal y una comunicación con ese Dios verdadero. Ahora bien, los dioses que muchos cristianos tienen son los siguientes: el Dios del deporte. Hay mucho cristiano que
pone en primer lugar los deportes antes que a Dios. Y esto se llama idolatría. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, el primer lugar en la persona, esto se le llama idolatría. Y no es que sea un pecado que la persona practique deporte, pero si lo está poniendo antes que a Dios, entonces usted está cayendo en el pecado de idolatría. Y esto está obstaculizando a que usted no pueda conocer al verdadero Dios, a ese Dios que se entregó por su vida y por mi vida allá en la cruz del Calvario, para que nosotros obtengamos la salvación y la vida eterna. Hay otro Dios también que muchas personas tienen, y es el Dios de los amigos. Es decir, que hay muchas personas que ponen a sus amigos antes que a Dios. Y esto se puede caer en idolatría, poner los amigos antes que a Dios. Los amigos son importantes en la vida de cada uno de los seres humanos. Pero el Señor nos dice en su palabra que tenemos que amarlo a Él, a Dios en primer lugar, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces Dios demanda que en primer lugar en la vida de cada uno de nosotros esté Él en cada una de nuestras vidas. El Dios del ego. Hay muchas personas que ponen todo lo que es muy personal antes que a Dios. El yo personal. Cuando una persona pone el yo personal, el ego, en su vida, esto se convierte en una idolatría. Y esto no le permite que conozca al verdadero Dios, porque esta persona está preocupado por su vida muy personalmente. Todos estos dioses muchas veces no nos permiten conocer al verdadero Dios. Mientras nosotros, los seres humanos, y en esta oportunidad los hijos de Dios, mientras no sacrifiquemos todas estas cosas o todos estos dioses, no podremos recibir todo lo que Dios tiene de Él para cada uno de nosotros. Es decir, que mientras no nos despojemos de todas estas cosas que apartan nuestra mirada del Señor y nos están impidiendo conocer al verdadero Dios, entonces mientras no hagamos esto, nunca vamos a poder tener ese encuentro personal con el Señor y nunca vamos a recibir todo lo que Dios tiene de Él para cada una de nuestras vidas. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo obstáculo que no nos permite conocer al verdadero Dios? Las discusiones que no aprovechan para nada. Las discusiones. Porque hay personas que les gusta discutir mucho. Que por una cosa poca hay una generación de mucha discusión en muchas personas. Y esto es un obstáculo para conocer al verdadero Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 17, nos dice el Señor, a través del apóstol Pablo: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol Pablo estaba en Atenas para predicar el evangelio de Jesucristo. Pero los judíos, dice la escritura, y los atenienses querían discutir sobre el evangelio, discutir sobre religión, discutir sobre todas aquellas cosas que nada eran de provecho. No querían escuchar al verdadero Dios ni conocerlo, sino que lo que querían era discutir en aquellas cosas que a ciencia cierta todavía no conocían muy bien. Entonces, ante esto, el apóstol Pablo, conociendo lo poco que aprovechan las discusiones teológicas, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo una cosa. Y le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es decir, que hay personas que están preocupadas. ¿Qué es lo que quiere decir aquel versículo?
pero no se preocupa cómo ese versículo lo puede aplicar a su vida. Lo interesante en esto es que nosotros debemos de preocuparnos cómo vamos a aplicar la palabra del Señor para nosotros. Quizás hay temas que nos desconozcamos, pero no podemos ponernos a discutir por cosas que no tienen provecho. Más bien, sin embargo, tenemos que permitirle al Señor que nos dé discernimiento a través de la Escritura para poder comprender de qué manera podemos aplicar esa palabra para cada una de nuestras vidas. Veamos el tercer obstáculo, y es la filosofía de vida de muchas personas. Eso es un obstáculo para poder conocer el verdadero Dios. La filosofía de vida que tienen muchas personas. En Hechos capítulo 18 o capítulo 17, versículo 18, nos dice el Señor: y algunos filósofos, el apóstol Pablo, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Para esos entonces, allí donde estaba el apóstol Pablo, había en Atenas dos corrientes principales de pensamiento o de filosofía: los epicúreos y los estoicos. Hablaré de los epicúreos primeramente. Los epicúreos afirmaban que para disfrutar de la vida y de los placeres tenían que vivir sin tener temor a los dioses. Imagínense, estos epicúreos, la filosofía de ellos es que ellos enseñaban a que no debían de temerle a ningún dios, a que no existiera el temor, porque esto les permitía a ellos hacer a anchas todos sus placeres, darle rienda suelta a su vida y hacer todo lo que ellos querían, puesto como no tenían temor a nadie. Entonces la filosofía de esta corriente de los epicúreos era, como dice la palabra del Señor, que ellos enseñaban y creían que no debería de tenerle temor la gente a ningún tipo de Dios, puesto que esto no les permitía a ellos disfrutar de todos los placeres que hay en el mundo. Pues para ellos el bien máximo era la obtención del placer. Esta corriente, por lo que ellos se preocupaban era por darles rienda suelta a su vida, darse todos los placeres que tiene el mundo. Por eso ellos enseñaban que no se debería de temer a ningún tipo de Dios, para que no hubiera ningún problema, ningún tipo de temor en cada una de sus vidas. Muchas personas en el mundo tienen ese mismo pensamiento. En nuestro mundo, en el mundo de hoy en día, tienen ese mismo pensamiento. No quieren acercarse a Dios. No quieren conocerlo para no tener que dejar su estilo de vida. Así hay muchas personas en el mundo que no quieren acercarse a Dios para no tener que dejar el estilo de vida que ellos tienen. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19 y el versículo 20, nos dice la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nos está diciendo aquí la palabra del Señor que toda aquella persona que anda entre la maldad, esta persona nunca va a querer que la luz llegue a su vida para que sus obras no sean descubiertas. Por eso es que el ser humano que anda siempre pensando y haciendo la maldad es enemigo del Evangelio, es enemigo de Jesucristo. Porque el Evangelio es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero las personas, como siempre andan haciendo lo malo, prefieren estar en lo oscuro, prefieren estar en lo oculto, prefieren que la luz no llegue a sus vidas para que sus obras no sean descubiertas. Pero el Señor nos está invitando a través de la palabra
que cada uno de nosotros debemos de tener esa luz resplandeciente del Evangelio, para que cada uno de nosotros no estemos en tiniebla, sino que estemos a la luz del Evangelio, para que nuestras obras siempre sean vistas, porque todo lo que la luz del Evangelio alumbra está a la vista de todo el mundo. Pero las personas que no quieren conocer a Dios, que no quieren acercarse a Él, lo hacen porque no quieren que esa luz llegue a sus vidas, para que sus obras no sean descubiertas. En cuarto y último lugar, ¿cuál es el cuarto obstáculo que yo encuentro en la palabra de Dios que le permite a la persona no conocer al verdadero Dios? El cuarto obstáculo es siempre buscar escuchar algo nuevo. Siempre tratar la manera de escuchar algo nuevo. Las personas de Atenas, ellos se interesaban mucho cuando algo nuevo llegaba a sus vidas. Ellos se preocupaban por querer aprender algo nuevo, por querer saber algo nuevo. Los atenienses no conocían al Dios verdadero, pues siempre querían escuchar algo novedoso. Querían escuchar lo último que había ocurrido, lo última noticia o lo último que ellos querían saber. Siempre andaban en busca de algo que endulzara el oído. Muchas personas hoy en día no conocen a Dios, pues siempre andan buscando escuchar algo nuevo. Pero déjenme decirles que no quieren aceptar el Evangelio eterno, sino que quieren escuchar algo a su conveniencia. Pero Dios no es novedoso, no, Dios es eterno, dice su palabra. Es decir, que hay muchas personas dentro de las congregaciones en estos tiempos, en los últimos días, que quieren escuchar algo nuevo, que quieren escuchar algo diferente. Pero un cristiano, donde quiera que esté, la palabra del Señor no va a cambiar. Es la misma. Su palabra dice que Dios no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo. Y si Él nunca cambia, entonces su palabra nunca cambiará. La palabra, como dice ella misma, es como un martillo para cada uno de nosotros. Y donde quiera que vayamos a querer escuchar algo diferente, algo nuevo, algo que endulce nuestros oídos, pues déjeme decirle que este es un obstáculo para su vida, para que no conozca al verdadero Dios. Muchas personas en el mundo viven de esta manera. Se salen de una congregación y se van para otra tratando la manera de escuchar algo diferente. No lo que necesitan, sino lo que quieren sus oídos escuchar. Algo a su conveniencia. Pero déjeme decirle que nosotros no tenemos que escuchar lo que nos conviene, sino que lo que el Señor nos da para que podamos limpiar nuestra vida, poder quitar todas las asperezas de cada uno de nosotros que nos impiden y que nos estorban para conocer a ese verdadero Dios, quien a cada uno de nosotros nos ha mostrado su plan de salvación allá en la cruz del Calvario, derramando su sangre inocente. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 17 dice la palabra del Señor: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad dice que éste permanece para siempre. De manera que no tenemos que buscar algo nuevo, sino que lo que tenemos que buscar con todo el corazón es a nuestro Dios todopoderoso. Él quiere renovar nuestros votos cada día. Él quiere limpiar nuestro corazón, nuestra vida con su palabra. Él siempre ha querido que cada uno de nosotros como seres humanos estemos de la mano con Él. Porque déjeme decirle una cosa, mi estimado oyente. A ninguno de nosotros los seres humanos nos conviene tener a Dios de enemigo. Más nos vale ser amigos de nuestro Dios. Y Él así nos llama en su palabra. A sus discípulos les dijo: desde hoy en adelante ya no los llamaré mis siervos, sino que también los llamaré mis amigos. De manera que todos estos obstáculos a muchas personas no les permite conocer al verdadero Dios. Pero Dios siempre se ha revelado al ser humano para que todos nosotros tengamos la oportunidad de tener un encuentro glorioso con ese Dios todopoderoso. En ninguna manera Dios quiere que nadie perezca, sino Él dice que todos Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios es tan maravilloso para con cada una de nuestras vidas.
Él tiene el control de cada uno de nosotros y lo menos que podemos hacer es rendirnos delante de su presencia. Ya que el Señor a través de su palabra nos ha mostrado el plan de salvación, entonces nosotros tenemos que atender a ese llamado y permitir que la luz del Evangelio pueda siempre, cada día, alumbrar nuestro ser. Y a todos aquellos amigos que todavía no han conocido al verdadero Dios, déjeme decirle que es una necesidad para usted que pueda conocer al verdadero Dios. De eso depende el futuro eterno para su vida. De eso depende. Vale la pena conocer al verdadero Dios. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Su palabra así lo dice. Que sin Dios, sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero también nos dice que con Él somos más que vencedores para la gloria de su nombre. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjenme decirles que estamos siempre llevándoles en oración a cada uno de los oyentes, que nuestro Dios Todopoderoso pueda dar la respuesta a cada uno de ustedes a esas peticiones. Yo sé que el Señor tiene el poder, Él es poderoso, para Él no hay nada imposible, dice su palabra, solamente tenemos que confiar en Él, que Él pueda hacer en cada uno de nosotros lo que el ser humano no puede hacer. Vamos a llegar al final en esta oportunidad, invitarles a que el día domingo siempre nos sintonicen